Yo maté a mi familia el día que abrí la boca. No con un cuchillo. No con veneno. Sino con palabras que brotaron como sangre de una herida que nadie vio sangrar durante años. En Lleida, donde el Segre fluye indiferente bajo los puentes de piedra. Mi padre se ahogaba en silencio. Y yo, el hijo adoptado que nadie pidió, fui el que finalmente lo arrastró a la superficie para que todos lo vieran pudrirse. Pensé que el amor era un refugio. Hasta que el día que Héctor me besó por primera vez en el parque de la Ciutadella. Supe que era una trampa. Mi nombre es Víctor. Tengo 28 años. Y crecí en las afueras de Lleida. En una casa de paredes amarillentas que olía a humedad y a secretos rancios. Adoptado a los 10. Después de que mis padres biológicos murieran en un accidente de coche en la N240. Mi padre, Juan, me salvó de los reformatorios. Él era un hombre de manos callosas. Mecánico en la fábrica de Seat en Martorell. Pero con una sonrisa que iluminaba las tardes grises de invierno catalán. Eres mi sangre ahora, Víctor, me decía. Y yo le creía. Porque necesitaba creerlo. Pero Juan no era solo mi padre, era un hombre roto. Un lienzo de moretones emocionales pintado por su propio hermano. Héctor, no mi Héctor. Sino el tío que llevaba el mismo nombre que el hombre que ahora me quema la piel con sus caricias. Mi tío Héctor. El mayor. El exitoso. El que se casó con la tía Rosa y montó un taller de reparaciones en el centro de Lleida. Cerca del mercado cubierto. Ellos venían los domingos. Con bandejas de escudella y botellas de vino Priorat. Y la casa se llenaba de risas falsas que enmascaraban el hedor de la traición. Yo lo supe todo antes de cumplir los 15. Una noche de tormenta. Cuando el trueno retumbaba como un puñetazo contra las persianas. Encontré a mi padre en el baño. Arrodillado frente al váter. Vomitando no solo el vino de la cena, sino lágrimas que se mezclaban con la bilis. Papá. ¿Qué te pasa? Le susurré. Y él me miró con ojos vidriosos. Como si yo fuera un fantasma. Nada. Hijo. Solo. El estómago. Pero yo vi las marcas, un hematoma fresco en el antebrazo. Del tamaño de una mano de hombre. Al día siguiente. En el colegio. Busqué en internet, aún usábamos Dial-Up que chirriaba como un gato herido, y leí sobre abuso doméstico. No era solo golpes, era control. Humillación. Un cáncer que se extendía desde mi tío hacia mi padre. Un lazo fraternal torcido en cadenas. Juan nunca lo admitió. ¿Es familia? Víctor. La familia se aguanta. ¿Y yo? El chaval flaco con el pelo revuelto y una inclinación secreta por los chicos del equipo de fútbol del IS Comte de Foix. Me tragué el nudo en la garganta. Empecé a observar cómo mi tío llegaba con regalos caros, un reloj para Juan. Un videojuego para mí, pero sus ojos decían, cállate o te quito todo. Como la tía Rosa reía demasiado alto. Desviando la mirada cuando mi padre se ponía rígido al rozarle el hombro. ¿Cómo? Después de las cenas. Juan se encerraba en su taller improvisado en el garaje. Martillando metal hasta que las manos le sangraban. Como si cada golpe fuera un exorcismo fallido. Mi propia herida era otra. A los 17. Besé a un chico en la fiesta de San Juan. Bajo los fuegos artificiales que estallaban sobre el río. Se llamaba Marc. Y su boca sabía a pólvora y a libertad. Pero al día siguiente. El pánico me devoró.
En Lleida, donde la catedral gótica vigila como un juez eterno. Ser gay no era un pecado mortal. Pero en mi casa, era un silencio que podía romper todo. Le conté a Juan una noche, temblando como una hoja de olivo en el mistral. Papá, soy diferente. Él me abrazó. Fuerte, como si quisiera fundirme en su pecho. Eres mi hijo, Víctor. Eso es todo lo que importa. Pero en sus ojos vi el eco de su propio secreto, él también cargaba con una vergüenza que no nombraba. Los años se arrastraron como el tráfico en la ronda de Lleida los lunes por la mañana. Estudié ingeniería en la Universidad de Lleida. Me gradué con notas mediocres porque las noches las pasaba velando el sueño de mi padre, escuchando sus pesadillas a través de la pared delgada. Trabajé en una startup de apps en Barcelona. Pero volvía cada fin de semana. Porque dejarlo solo con ellos era como abandonar a un cordero con lobos. Mi tío Héctor, el malo, prosperaba, su taller se expandió. Compró un piso en el Ensanche. Y en las reuniones familiares presumía de valores tradicionales. Mientras su mano se posaba posesiva en el hombro de Juan, apretando hasta que los nudillos blanqueaban. Y entonces llegó mi Héctor. El bueno. Lo conocí en una cafetería cerca de la Plaza de la Paeria, donde el aroma a café solo y croissants recién horneados se mezclaba con el bullicio de la gente. Él era periodista freelance. 30 años. Con barba incipiente y ojos verdes que parecían leer el alma. Disculpa. ¿Este asiento está ocupado? Dijo. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, negué con la cabeza. Hablamos de todo, de la sequía que secaba los campos de almendros, de la independencia catalana que nos dividía como una grieta en la tierra, de cómo Lleida era una ciudad de contrastes, hermosa y asfixiante. Al final de la tarde, cuando el sol teñía el cielo de naranja, me besó. Fue como romper una presa, el agua de mis deseos reprimidos se desbordó. Y por primera vez, sentí que pertenecía a alguien sin condiciones. Pero el amor, en mi mundo, siempre venía con facturas pendientes. Héctor, mi Héctor, me hacía sentir vivo. Pero cada vez que lo traía a casa para una cena rápida, veía el fantasma de mi secreto familiar acechando en las esquinas. Juan sonreía, orgulloso, pero sus manos temblaban al servir el vino. Mi tío y tía, ajenos, charlaban de banalidades. Pero yo notaba cómo los ojos de Héctor, el tío, se posaban en mí, evaluándome. Como si oliera la debilidad en mi padre y ahora en su sobrino adoptivo. Eres afortunado, Víctor, teniendo a un hombre como Juan de padre, me dijo una vez. Y su voz era miel envenenada. Yo asentí. Pero por dentro, un fuego empezaba a encenderse, cuanto más íbamos a fingir. La densa niebla del otoño en Lleida se colaba por las rendijas de las ventanas. Y con ella, la presión se acumulaba como vapor en una olla a presión. Yo trabajaba remoto desde mi piso compartido en el barrio del Capón. Pero las noches las pasaba en casa de Juan, cocinando paellas que él apenas probaba. Come, papá. Por favor. Le suplicaba. Y él forzaba una sonrisa. Pero su piel había perdido el color del trigo maduro, ahora era ceniza. Las visitas de mi tío se volvieron más frecuentes, excusas de ayudar con las cuentas o arreglar el coche. Pero yo sabía la verdad. Una vez, lo pillé saliendo del garaje,
con la camisa arrugada y una expresión de depredador satisfecho. Juan. Dentro. Se lavaba las manos con jabón industrial, frotando hasta que la piel se enrojecía. Imaginaba sus peleas, no gritos. Porque en Lleida la familia guarda las vergüenzas bajo llave. Sino susurros venenosos. Eres un inútil. Juan. Siempre lo has sido. Mamá tenía razón al decir que yo era el fuerte. Mi tío lo había dominado desde niños. En esa granja familiar en las afueras de Tárrega, donde el abuelo los azotaba por igual. Pero Héctor, el tío, aprendió a golpear con palabras primero. Y luego con puños cuando el alcohol aflojaba los frenos. La tía Rosa lo sabía, lo encubría con sonrisas y postres. Porque admitir el abuso era admitir su complicidad. Los hombres son así. Víctor. Me dijo una vez. Cuando yo era un crío y la pillé limpiando sangre de una camisa de mi padre. Hay que aguantar por la familia. Yo aguantaba por Juan. Reprimía mi rabia en las sesiones de terapia online, un lujo que pagaba con mis ahorros. Donde la psicóloga me repetía, la codependencia es una cárcel que tú mismo cierras. Pero ¿cómo dejarlo? Héctor, mi amor, me urgía, ven a vivir conmigo a Barcelona. Víctor. Tu padre es adulto. Pero yo veía en sus ojos el miedo a la soledad. El mismo que me había atado a él desde el día que me adoptó. Así que me quedaba. Cocinando. Limpiando. Fingiendo normalidad en las cenas donde mi tío contaba chistes machistas y la tía alababa su fuerza de carácter. Cada palabra era una astilla bajo la uña. Y yo sangraba en silencio. Mientras mi Héctor me mandaba mensajes de buenas noches que eran bálsamo y tortura. La represión se filtraba en mi relación. Con Héctor. El sexo era fuego, cuerpos entrelazados en su apartamento con vistas al Eixample. Sudando bajo sábanas de lino egipcio. Susurrando promesas en catalán roto. Pero después. En la quietud. Yo me cerraba. Reviviendo las marcas en la piel de Juan. ¿Qué te pasa? Amor. Me preguntaba él. Trazando círculos en mi pecho. Nada. Mentía. Y el muro crecía. Empecé a beber más cava en las tabernas de la calle Mayor, donde los locales hablaban de fútbol y política. Ignorantes de las guerras silenciosas en los hogares. Una noche. Ebrio. Le conté a Héctor una versión edulcorada, mi familia es complicada. Él me abrazó. Pero vi la frustración en sus ojos, quería todo de mí. Y yo solo le daba migajas. El abuso no era solo físico, era un virus que infectaba todo. Juan empezó a olvidar cosas, las llaves del coche. Mi cumpleaños. Incluso cómo encender la tele. El médico lo llamó estrés. Pero yo sabía que era el peso de años aplastándole el alma. Yo lo llevaba a paseos por el jardín botánico, donde las flores exóticas de Lleida contrastaban con su marchitez. Y le hablaba de Héctor, mi Héctor, para recordarle que el mundo seguía girando. Es un buen chico. Papá. Me hace feliz. Él asentía, pero sus ojos se nublaban. Como si mi felicidad fuera un espejo de su miseria. Y entonces. La olla explotó. Fue un jueves de noviembre. Con la lluvia azotando los tejados de teja roja como lágrimas furiosas. Mi tío llegó sin avisar. Borracho de coñac. Exigiendo dinero que Juan no tenía. Me lo debes. Hermano. Por todo lo que he hecho por ti. Yo estaba en la cocina. Cortando cebollas para una sopa.
Cuando oí el primer golpe, un tut sordo contra la pared del salón. Corrí. Y allí estaba, mi padre en el suelo. La nariz sangrando. Mi tío de pie con el puño cerrado. La tía en la puerta. Inmóvil como una estatua de sal. —¡Basta! —grité, interponiéndome. Y mi tío me miró con desprecio puro. —Quítate de en medio. Maricón. Esto es cosa de hombres. El mundo se detuvo. Ese insulto. Escupido como veneno. No era nuevo, lo había oído en las calles. En los vestuarios. Pero viniendo de él. Era la confirmación, sabía lo mío. Y lo usaba como arma. Juan se incorporó. Tambaleante. Y murmuró, déjalo. Víctor. Vete. Pero yo no me moví. En ese momento. Con la sangre de mi padre goteando en el azulejo frío. Algo se rompió en mí. No era ira, era claridad. Fría como el segre en invierno. Tomé el teléfono y marqué el 112. Mientras mi tío reía. Un sonido gutural que olía a podrido. Vas a arrepentirte. Sobrino. La policía llegó en 10 minutos. Sirenas cortando la noche como cuchillos. Mi tío fue esposado. Farfullando excusas, la tía lloraba histéricamente. Culpando al alcohol. Juan se sentó en el sofá. Inerte. Como si su alma hubiera huido con los moretones. Yo di el testimonio. Palabra por palabra. Reviviendo no solo esa noche. Sino años, las marcas. Los silencios. El control. El agente. Un tipo curtido de bigote gris. Me miró con algo que no era lástima. Sino respeto. Has hecho lo correcto. Chico. Pero el turning point no fue la llegada de la ley, fue lo que vino después. En la sala de interrogatorios improvisada en la comisaría de la calle San Martí. Cuando me pidieron detalles. Juan, sentado a mi lado. Con una manta sobre los hombros, finalmente habló. No todo. No de golpe. Pero lo suficiente, mi hermano. Me ha pegado desde que éramos niños. Rosa lo sabía. Me prestaba dinero a cambio de favores. ¿Silencio? Las palabras salieron entrecortadas. Como vidrios rotos. Y yo sentí el mundo inclinarse. Favores. Silencio. El abuso no era solo golpes, era un intercambio de almas. Un pacto demoníaco sellado en la sangre familiar. Salimos de allí al amanecer. Con Lleida despertando bajo un cielo plomizo. Juan se derrumbó en el coche. Sollozando por primera vez en mi vida. Perdóname. Hijo. Te he fallado. Yo lo abracé sobre el volante. Lágrimas mezclándose con la lluvia en el parabrisas. No. Papá. Somos libres ahora. Pero la libertad tenía un precio, el secreto expuesto era una herida abierta. Y el aire frío entraba a raudales. Los días siguientes fueron un limbo de papeleo y miradas evasivas. La policía archivó la denuncia inicial por falta de pruebas físicas recientes, mi tío juró que fue un accidente. Pero el juez ordenó una orden de alejamiento y sesiones de mediación familiar. Mediación. La palabra me revolvía el estómago. Como si el abuso pudiera negociarse alrededor de una mesa con croissants y café. Juan se instaló temporalmente en mi piso del Capón.
durmiendo en el sofá que olía a lavanda de las sábanas de Ikea. Yo lo observaba cocinar. Sus manos temblorosas vertiendo aceite en la sartén. Y me preguntaba cómo un hombre que había construido puentes de hierro en su juventud ahora parecía a punto de desmoronarse. Héctor, mi Héctor, fue mi ancla. Llegó esa misma noche. Con una bolsa de groceries del Mercadona y una botella de vino ecológico de Les Borges Blancas. Cuéntamelo todo. Dijo. Y por primera vez. ¿Lo hice? No la versión edulcorada. Sino la cruda, los moretones crónicos. Las noches de insomnio. Él como mi tío había convertido a mi padre en un títere con hilos de culpa y miedo. Héctor escuchó en silencio. Su mano en la mía. Y cuando terminé, me besó la frente. Eres valiente. Víctor. Más de lo que crees. Pero en sus ojos vi la sombra de la duda. ¿Estaba listo para esta familia rota que yo traía como equipaje? La ciudad parecía conspirar para ahogarnos en rutina. Lleida. Con sus plazas llenas de abuelos jugando a las cartas y madres empujando carritos bajo los arcos modernistas. Fingía normalidad. Yo volvía al trabajo. Diseñando interfaces para una app de delivery que nadie usaba. Pero mi mente era un torbellino. Soñaba con mi tío, su risa resonando en el túnel del viento. Persiguiéndome con puños invisibles. Despertaba sudando. ¿Y Juan? En el salón. Ya estaba despierto. Mirando la tele sin verla. Duerme. Papá. Le decía. Pero él negaba con la cabeza. El sueño trae recuerdos. La tía Rosa llamó una semana después. Su voz era un hilillo de miel agria al otro lado de la línea. Víctor. ¿Cariño? Has malentendido todo. Tu tío está destrozado. Venid a cenar. Hablemos como familia. Rechacé. Pero la semilla de la culpa se plantó. ¿Y si tenía razón? ¿Y si exponerlo destruía más que sanaba? Héctor me lo quitó de la cabeza, no es familia. Es tóxico. Bloquéala. Pero bloquear un número no borra años de condicionamiento. Juan. Oyendo la conversación. Se hundió más, tal vez debamos perdonar. Hijo. ¿Por la paz? La paz. Qué ironía. En Lleida. La paz se compraba con silencio. Como los higos maduros en el mercado de San Miquel. Pero yo ya no podía callar. Empecé a buscar apoyo, un grupo de víctimas de abuso en el centro cívico de Pardinllés. Donde hombres y mujeres compartían historias bajo luces fluorescentes parpadeantes. Allí conocí a Laura. Una terapeuta que había escapado de un matrimonio violento. El abuso es un ciclo. Víctor. Romperlo duele. Pero el silencio mata. Sus palabras se clavaron en mí como espinas de un rosal silvestre. Mientras. Mi relación con Héctor se tensaba como una cuerda de guitarra desafinada. Él quería avanzar, hablaba de mudarnos juntos. De viajes a la Costa Brava. Pero yo estaba anclado en Lleida. En las grietas de mi padre. Una noche. Después de hacer el amor con urgencia. Como si fuera la última vez. Él se incorporó sobre un codo. Víctor. ¿Me amas? La pregunta colgaba en el aire cargado de jazmín del balcón. Sí. Respondí. Pero mi voz era un eco hueco. Él suspiró. Entonces. Suelta el pasado.
O nos arrastrará a los dos. El pasado no se suelta, se desentierra. 2 semanas después del incidente. Recibí un paquete anónimo en el buzón, fotos Polaroid amarillentas. De cuando Juan y mi tío eran niños en la granja. En una, sonreían con dientes torcidos, sosteniendo un conejo muerto. En el reverso, escrito con bolígrafo tembloroso, la familia protege a los suyos. Para o lo lamentarás. Mi corazón martilleó como el pistón de un motor averiado. Era de mi tío. O de la tía, no importaba. El miedo, ese viejo compañero, se instaló de nuevo en mi pecho. Se lo mostré a Juan esa noche, sobre la mesa de formica rayada. Él las miró, y su rostro se contrajo como papel arrugado. «¿Qué malas?», murmuró. Pero yo negué. «No, papá. Esto acaba aquí». Llamé a la policía de nuevo. Y esta vez, el inspector, un hombre llamado Ferran, con acento leridano puro, tomó nota seria. «Tenemos precedentes. Su tío ha sido denunciado antes. Por deudas y peleas. Esto podría ser acoso». Me prometió vigilancia. Pero las promesas en Lleida son como el Mistral, llegan fuertes y se van sin rastro. La tensión se acumulaba en capas. Como la sedimentación del Segre en sus orillas. Yo perdía peso. Comiendo solo tapas frías en bares como el Selle del Roser, donde el jamón ibérico sabía a ceniza. Héctor notaba mi distancia, nuestras llamadas se acortaban. Sus mensajes pasaban de «te echo de menos» a «llámame cuando estés listo». Una parte de mí quería correr a sus brazos. Perderme en Barcelona. En noches de tecno o en Razmataz y mañanas de brunch en Gracia. Pero otra parte, la que Juan había plantado en mí, gritaba: «Quédate. Lucha». Y entonces, el Daming Point. Era diciembre, con las luces de Navidad parpadeando en la calle Cavallers como ojos acusadores. Mi tío violó la orden de alejamiento. Llegó a la puerta de mi piso a las 2 de la mañana. Apestando a anís y rabia. Golpeando como un ariete. «Abre. Maricón. Habla con tu padre». Juan, despierto por el ruido, se asomó al pasillo, pálido como un fantasma. Yo abrí una rendija. El corazón en la garganta. «Vete. O llamo a la policía». El río. Un sonido que erizó mi piel. «Llame. Pero dile a tu puto novio que sepa con quién se mete. Y a tu padre. Que si abre la boca otra vez. Lo pierdo todo, el taller. La casa. Su dignidad». Esas palabras fueron el catalizador. Cerré la puerta. Pero el daño estaba hecho. Juan se derrumbó en el suelo del salón. Hiperventilando. Y por primera vez, vomitó la verdad completa, no solo golpes, sino humillaciones sexuales en la juventud. Chantajes con deudas falsificadas. La tía Rosa como cómplice activa. Grabando pruebas en viejos cassettes para mantenerlo callado. Me usaban, Víctor, como un juguete roto. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Y yo me arrodillé a su lado, sosteniéndolo mientras lloraba. El shock me dejó sordo, dolor crudo. Luego una fractura en el alma. Y finalmente,
Un vacío helado donde el amor filial se congelaba en ira. Llamé a Héctor al amanecer. Voz quebrada. Ven. Necesito que veas esto. Él llegó en tren. Y al oír la confesión de Juan, repetida en fragmentos entre sollozos, su rostro se endureció. Esto es criminal. Tenemos que denunciarlo todo. Pero yo, en ese teli paralizante, solo podía sentir. El mundo se había vuelto gris. Como el cielo de Lleida en un día de siroco. Y por primera vez, dudé de mi propia voz. El vacío duró semanas. Un letargo que se pegaba a la piel como la humedad del Ebro en verano. Juan se negó a comer, perdiendo el poco peso que le quedaba. ¿Y sus ojos? Antes vívidos como el verde de los campos de alfalfa. Ahora eran pozos secos. Yo lo forzaba a salir, paseos por el camí de la acera, donde los runners jadeaban bajo el sol invernal. Pero él caminaba como un autómata, murmurando excusas para no volver a casa. No puedo enfrentar las paredes. Víctor. Esas paredes lo saben todo. Y yo lo entendía, la casa familiar en las afueras era ahora un mausoleo de abusos. Con cada grieta en el yeso recordando un golpe. Cada puerta un portal a la vergüenza. Héctor se mudó temporalmente conmigo, convirtiendo el piso en un bastión. Cocina catalana reconfortante, butifarras con monjetes. Crema catalana casera. Charlas hasta la madrugada sobre todo menos el trauma. Pero el elefante en la habitación crecía, él quería justicia. Yo quería olvido. No puedes enterrarlo. Amor. Me decía. Mientras fumábamos en el balcón. El humo mezclándose con el aroma a pan recién horneado de la panadería de abajo. Si no hablas, te come vivo. Sus palabras eran lógicos. Pero mi corazón, magullado, anhelaba la ilusión de normalidad. La tía Rosa escaló su juego. Cartas perfumadas llegaban al buzón. Llenas de lamentos, hemos criado a tu padre como a un rey. Esto es un malentendido. Adjuntaba fotos de navidades pasadas. Sonrisas forzadas alrededor de la mesa. Las rompía en pedazos. Pero los fragmentos se clavaban en mi mente. Una noche. Me llamó desde un número desconocido. Víctor. Tu tío está enfermo por tu culpa. Ven a verlo. Por Dios. Colgué. Pero el veneno se filtró, ¿y si era yo el villano? ¿El que rompía la sagrada unidad familiar? En el grupo de apoyo. Las historias ajenas eran espejos crueles. Un hombre de 50. Es militar. Contó cómo su hermano lo había vejado durante décadas. Usando la excusa de deudas de guerra. Hasta que mi hija lo delató. Dijo. Y todos aplaudimos. Pero yo me sentía impostor. ¿Era yo la hija en esta fábula? Víctor. El hijo adoptado gay. El intruso que irrumpía en dinámicas ancestrales. Laura. La terapeuta. Me confrontó en privado, tu identidad no es el problema, es el catalizador. Úsala como fuerza. ¿Pero cómo? En Lleida. Donde las procesiones de Semana Santa desfilan con vírgenes piadosas. Ser gay y activista era como bailar flamenco en una misa, audaz. Pero solitario. Mi relación con Héctor se fracturaba en fisuras finas. El sexo. Antes pasión desbocada. Se volvió mecánico. Como un ritual para ahuyentar fantasmas. Una mañana.
Después de una noche de insomnio. Él me encontró en la cocina, mirando el vacío con una taza fría en las manos. Víctor. Esto nos está matando. Elige, nosotros o esa sombra. Sus palabras fueron un puñetazo al plexo solar. No es una elección. Repliqué. Voz ronca. Es mi padre. Él se fue a trabajar. Puerta cerrando con un clic definitivo. Y yo me quedé solo con Juan, que dormía en el sofá, ajeno a la tormenta. El punto de inflexión llegó en Nochebuena. Invitamos a un par de amigos del grupo, Laura y un chico llamado Pau. También gay. Sobreviviente de rechazo familiar. La mesa estaba puesta con langostinos y turrón. Luces de guirnalda parpadeando como estrellas falsas. Juan. Por primera vez en meses. Sonrió al brindar. Por la familia que elegimos. Pero a medianoche. El teléfono sonó, mi tío. Violando de nuevo la orden. Gritando desde una cabina en la calle Alcalde Porqueras. Feliz Navidad. Traidores. Tu padre es un mentiroso. ¿Y tú? Un invertido que arruina todo. Colgué. Pero el daño estaba hecho. Juan se levantó. Pálido. Y murmuró, basta. Mañana voy a la policía. ¿Todo? Lo confieso todo. Al día siguiente. Navidad. Fuimos a la comisaría. Juan habló durante horas. Voz firme al principio. Quebrándose al final. Detalles nauseabundos, los abusos iniciados en la adolescencia. Cuando mi tío lo forzaba en el granero a cambio de protección del abuelo, la tía uniéndose años después. Con juegos sádicos disfrazados de ayuda conyugal, los chantajes que lo mantuvieron endeudado. Trabajando doble turno para pagar deudas inventadas. El inspector Ferrán tomaba notas. Rostro impasible. Pero yo veía el horror en sus ojos. Esto es grave. Señor. Podría ser delito continuado. Juan firmó la declaración. Manos temblando. Y al salir. Me abrazó en la acera nevada. Gracias. Hijo. Por darme la voz. Pero la voz trae ecos. Esa tarde. Héctor me llamó. Leí en las redes locales, detención por acoso familiar en Lleida. ¿Es tú? Le conté. Y el silencio al otro lado fue un abismo. Vuelvo esta noche. No estás solo. Llegó con rosas rojas y una determinación nueva. Nos amamos esa Navidad con ternura renovada. Cuerpos entrelazados como raíces buscando luz. Pero sabía que el clímax se acercaba. No en fuegos artificiales, sino en un juicio silencioso de conciencias. La ciudad murmuraba. Lleida. Chismosa como un corral de gallinas. Empezaba a conectar puntos, el taller de mi tío cerrado temporalmente. La tía desaparecida en un viaje a casa de su hermana en Zaragoza. Amigos de la infancia me mandaban mensajes, ¿todo bien con tu familia? Respondía con evasivas. Pero el estigma se filtraba, el hijo gay que delata a la familia. En el trabajo. Mi jefe, un tipo conservador de Reus, me miró raro en la videollamada. Tómate el tiempo que necesites. Víctor. Pero. Cuida tu reputación. Juan. Liberado en parte. Empezó terapia real, sesiones en el Hospital Arnau de Vilanova.
donde psiquiatras catalanes hablaban de PTSD con acento suave. Volvió a cocinar. Paellas con socarrat perfecto. Y hasta bromeó sobre plantar un huerto en el balcón. Tomates cherry. Como en la granja de papá. Yo reía. Pero por dentro, el miedo a la represalia bullía. Mi tío, libre bajo fianza, mandó un abogado, oferta del acuerdo extrajudicial. Dinero a cambio de silencio. Lo rechacé. Y el abogado sonrió, tu padre lo lamentará. El clímax no fue un estallido, fue una implosión. Una mañana de enero. Con heladas cubriendo los tejados como azúcar glasé. Recibí la citación para el juicio preliminar. Mi tío y tía. Acusados de abuso continuado. Coacción y acoso. Juan testificaría primero. Y yo. Como testigo clave. Esa noche. Reuní a Héctor. Laura y Pau en el piso. No sé si puedo. Confesé. Voz temblorosa. Héctor me tomó la mano. Puedes. Por él. Por ti. Y en ese círculo. Bajo la luz amarilla de la lámpara. Juré romper el ciclo. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Lleida. Un edificio neoclásico con columnas que parecían sostener el peso de todas las verdades enterradas de la ciudad. Febrero traía vientos del Pirineo. Fríos y punzantes. Que azotaban las banderas catalanas en la fachada. Entré con Juan del brazo. Su bastón repiqueteando en el mármol como un metrónomo de destino. Héctor nos acompañaba. Discreto. Su presencia un escudo invisible. La sala era asfixiante, madera oscura. Olor a cera y ansiedad. Bancos llenos de curiosos, vecinos del barrio. Periodistas locales del Segre. Incluso un primo lejano que fingía neutralidad. Mi tío estaba allí. Traje barato que le colgaba como piel floja. Ojos inyectados en rencor. La tía Rosa. A su lado. Con un pañuelo de encaje y mirada de mártir. Su abogado. Un tiburón de Barcelona con corbata roja. Pintaba el cuadro, una disputa familiar exagerada por el resentimiento de un hijo adoptado. El juez. Una mujer de 60 con gafas de montura fina. Frunció el ceño. Pero permitió el show. Juan subió al estrado primero. Su voz. Al principio un hilo. Ganó fuerza como el Segre tras una tormenta. Empezó cuando teníamos 14. Héctor me dijo que si no hacía lo que pedía, le contaría al abuelo que yo robaba herramientas. En el granero. Me forzó. Dijo que era juego de hermanos. La sala jadeó, un flash de cámara rompió el silencio. Él continuó, los golpes en la adultez. Disfrazados de correcciones, la tía grabando vídeos en los 80. Usándolos para extorsión. Me prestaban dinero para el taller de Juan. Pero a cambio de visitas. Silencio. Años de silencio. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no las enjugó. Hasta que mi hijo me dio coraje. El abogado los interrogó, pruebas. ¿Señor? ¿O solo palabras de un hombre amargado? Juan miró a mi tío directo, mírame. Hermano. Tú lo sabes. Mi tío apartó la vista. Sudando. Y por un segundo. Vi al niño asustado de las fotos Polaroid. La tía sollozó,
solo queríamos ayudar. La familia es sagrada. Sagrada. La palabra me revolvió las tripas. Luego fui yo. El estrado era una guillotina emocional, las luces me cegaban. El juramento en catalán un peso en la lengua. Vi las marcas desde niño. Moretones que no eran de caídas. Escuché las peleas. Susurros que lavan la sangre. El 15 de noviembre. Lo vi golpear a mi padre. Llamé a la policía porque lo amo. Y no podía ver cómo lo mataban por dentro. El abogado me acorraló, y su orientación. Señor. No es resentimiento por rechazo familiar. El insulto colgaba. Y la sala contuvo el aliento. Miré al juez, soy gay. Sí. Pero eso no me hace menos hijo. Menos hombre. Mi tío usó eso contra mí. Como usó todo contra mi padre. Héctor. En la primera fila. Asintió. Ojos brillando orgullo. El testimonio duró horas. Pero el clímax fue sutil, cuando mi tío subió. Su defensa se desmoronó. ¿Bajo juramento? Balbuceó excusas, era el alcohol. Bromas de hermanos. Pero el juez ordenó pruebas periciales, análisis de los cassettes encontrados en una redada en su taller. Moretones documentados en informes médicos antiguos. La tía, presionada, admitió, sabía. Pero el miedo. Él me amenazaba a mí también. No era redención, era rendición. El juez aplazó para sentencia. Pero en ese momento. Con mi tío esposado de nuevo por violar términos. Sentí el giro, no victoria ruidosa. Sino una quietud profunda. Como el silencio después de un trueno. Salimos al sol pálido de febrero. Juan apoyado en mí. Héctor al otro lado. Lo hicimos. Papá. Susurré. Él sonrió. Frágil pero real. Tú lo hiciste. Hijo. La prensa nos rodeó, Víctor. Una palabra para el diario de Lleida. Pero Héctor los apartó. Guiándonos a un café cercano. Donde pedimos chocolate caliente con churros. Como en los viejos tiempos. Allí. En la calidez del vapor. Juan habló lo impensable, quiero mudarme. A un piso pequeño en el centro. Solo nosotros dos. Oh. Con quien elijas. Miró a Héctor. Un guiño cómplice. Mi corazón se expandió. Pero el precio acechaba, ¿y ahora qué? Los días postjuicio fueron un torbellino de burocracia y alivio tentativ. El taller de mi tío se subastó para pagar deudas, la tía se mudó a un apartamento modesto en Gardeny. Sola con sus demonios. Juan recibió terapia intensiva. Y poco a poco. El color volvió a su rostro, caminaba solo por la Rambla Ferrán. Compraba frutas en el mercado. Incluso se inscribió en un club de senderismo para jubilados. El aire de las montañas limpia el alma. Dijo. Y yo creí. Pero el trauma no se evapora, se metamorfosea. Yo sufría pesadillas, mi tío regresando. Cuchillo en mano. Cortando los lazos que nos unían. Héctor las ahuyentaba con abrazos. Pero notaba mi distancia. Estás aquí. Pero no del todo. Me dijo una noche. Mientras veíamos Pa Negre en la tele. La historia de abusos rurales resonando demasiado cerca. Necesito tiempo.
admití. Él asintió. Pero el dolor en sus ojos era un recordatorio: el amor exige presencia. No solo supervivencia. La sociedad de Lleida. Esa gran familia chismosa. Se dividió. Algunos vecinos nos traían empanadas. Susurros de apoyo: bien hecho, Víctor. Alguien tenía que parar esa mierda. Otros. Los conservadores del club de caza. Nos evitaban en la calle Mayor. Miradas de juicio. En el trabajo. Mi jefe me ascendió, por tu resiliencia. Pero sabía que era lástima envuelta en promoción. Y en el grupo de apoyo. Me convertí en el que lo hizo, inspiración para otros. Pero un recordatorio de que la cicatriz nunca borra la herida. Juan empezó a sanar de formas inesperadas. Un día. Me mostró un dibujo: un bosque de olivos. Con dos figuras caminando de la mano. Tú y yo. Hijo. Libres. Lo enmarcamos en la nueva casa. Un piso luminoso en el barrio del Ángel. Con vistas al castillo de los Reyes de Aragón. Héctor se mudó con nosotros, prueba. Dijo. Y las mañanas se llenaron de rutinas nuevas: desayunos con tostadas de pan con tomate. Risas sobre anécdotas tontas. Como cuando Juan confundió el microondas con la tele. Pero el precio se cobraba en sombras. Mi tío. En prisión preventiva. Me escribió: perdóname. Era el demonio en mí. Lo quemé. Pero las palabras quemaban. La tía visitó a Juan una vez. Lágrimas y abrazos. Pero él la cortó: no más. Rosa. Vive con tu culpa. Ella se fue. Encorvada. Y yo esperé el karma: cáncer diagnosticado meses después. Metástasis rápida. Murió en abril. Sola en un hospital de Zaragoza. Sin testamento. El entierro fue mínimo: Juan no fue. Su deuda está pagada. Dijo. La muerte de la tía fue un cierre hueco. Como una puerta que se cierra sin llave. Juan la mencionó una vez: pobre Rosa. Al final. Todos pagamos. Pero en sus ojos no había piedad. Solo fatiga. La de un hombre que ha cargado cadenas demasiado tiempo. Nosotros. En el piso del Ángel. Construíamos un nuevo normal: cenas con Héctor preparando fideuà. Noches de cine en el teatre principal. Donde las luces bajas ocultaban lágrimas inesperadas. Yo volví al trabajo con energía renovada. Lanzando una app para víctimas de abuso: Voces Segre. Conectando sobrevivientes en Lleida y más allá. Es tu legado. Dijo Héctor. Orgulloso. Y por primera vez. Lo sentí: no venganza. Sino propósito. Pero la curación era un río con meandros. No una línea recta. Juan recayó en mayo. Cuando las flores de los almendros le recordaron la granja familiar. Se encerró en su habitación. Días enteros. Y yo encontré botellas de coñac vacías bajo la cama. Papá. Por favor. Suplicaba. Y él lloraba: siento que te he robado la juventud. Víctor. Por callar. Lo abracé. Oliendo a arrepentimiento rancio. Me diste vida. Eso basta. Iniciamos terapia familiar. Héctor incluido. Sesiones donde desenterrábamos capas: mi culpa por ser adoptado. Su vergüenza por fallar como padre.
El miedo de Héctor a heredar dinámicas tóxicas de su propia crianza en Tarragona. Héctor y yo nos fortalecimos en la fragua del caos. El sexo volvió a ser exploración. No escape, cuerpos mapados con ternura. Susurros de «te veo» en lugar de «te deseo». Planeamos un viaje, Semana Santa en Sevilla. Flamenco y azahar para lavar el alma catalana. Pero antes. Un obstáculo, mi tío. En juicio final. Pidió verme en prisión. ¿Por cierre? Dijo el alcaide. Fui. Solo. El corazón un tambor de guerra. La sala de visitas olía a desinfectante y desesperación, él. Demacrado tras barrotes. Ojos hundidos. Víctor. Lo siento. Tu padre me odia. Con razón. Pero tú. ¿Por qué me delataste? Su voz era un lamento. No excusa. Respondí. Calmado, por amor. Al hombre que me salvó. Y a mí mismo. Él asintió. ¿Roto? Dile a Juan. Que lo quise. A mi manera enferma. Salí. Aire libre golpeándome como redención. El juicio concluyó en junio. Con mi tío condenado a 8 años por coacción agravada y abuso continuado, no todo. Porque las pruebas de décadas se diluían en tiempo. Pero suficiente. La prensa lo llamó el escándalo familiar de Lleida, portadas en el diario. Debates en TV3 sobre violencia intrafamiliar en Cataluña. Juan testificó por última vez. Voz firme, no busco venganza. Solo justicia. Para que otros hablen. Al salir. Reporteros lo rodearon, él sonrió, mi hijo me enseñó a ser valiente. Yo. A su lado. Sentí el peso aligerarse. Como una mochila vacía. La sanación se tejió en hilos cotidianos. Juan se unió a un coro parroquial, irónico. Dada su historia. Cantando villancicos en la Seu Vella. Su voz grave resonando en las bóvedas góticas. La música cura lo que las palabras no tocan. Dijo. Héctor publicó un artículo en El País, La voz del hijo, romper el silencio en familias catalanas. Anónimo pero mío en esencia. Vendió miles. Y las donaciones ad voces segre se multiplicaron. Nuestra app creció, foros. Líneas calientes. Incluso un podcast donde sobrevivientes compartían. Mi voz entre ellas. Contando sin nombres pero con verdad. Pero no todo era luz. Discusiones con Héctor surgían, ¿cuándo soltamos Lleida? Barcelona nos espera. Yo vacilaba. Atado a Juan. A la ciudad que me vio nacer de nuevo. Una noche. Tras una pelea, él frustrado por mi codependencia residual. Dormimos separados. Al amanecer. Juan me dio, déjalo ir. Víctor. O lo perderás. Sus palabras fueron espejo, yo. Que había liberado a mi padre. Ahora lo encadenaba a mí. Llamé a Héctor, vamos. Juntos. Con papá cerca. Pero libres. El viaje a Sevilla fue catarsis. Trenes ave zumbando. Flamenco en Triana con palmas que latían como corazones heridos. Azahar perfumando noches de confidencias. Hicimos el amor en un riad escondido. Cuerpos fluidos como el Guadalquivir. Y al volver. Con piel bronceada y almas recargadas. Supimos, éramos resilients.
Juan encontró un compañero improbable, un viudo del coro. Francesc. Con manos de jardinero y ojos amables. No amor apasionado. Sino compañía tranquila, paseos por el botánico. Partidas de dominó. No reemplaza. Hijo. Solo. Alivia. Me dijo. Aprobé. Feliz de verlo sonreír sin sombras. Mi tío. En prisión. Se reformó, o eso decían las cartas que Juan ignoraba. Pidió perdón público en una audiencia. Voz quebrada por micrófono. Algunos lo creyeron, yo. No. Pero su caída fue el precio, un hombre roto. Pagando en celdas lo que cobró en golpes. El verano de 2025 llegó a Lleida como un suspiro caliente. Con ferias de la Magdalena llenando las calles de barracas y olor a churros fritos. Juan. Rejuvenecido. Bailaba sardanas en la Plaza Mayor. Su bastón olvidado. Francesc a su lado. Yo lo veía desde el balcón del Ángel. Héctor con el brazo alrededor de mi cintura. Y sentía el cierre, no un final de cuento. Sino un principio áspero. ¿Real? Voces Segre explotó, partnerships con ONGs de Barcelona. Charlas en la universidad. Incluso una mención en el Parlament. Di mi primera conferencia en julio. En el Ateneu de Lleida. Voz temblorosa al principio, ser gay y adoptado me hizo invisible. Pero el abuso de mi familia me obligó a ser visto. Eble. Romped el ciclo. El aplauso fue un rugido. Héctor en primera fila. Ojos húmedos. Después. Firmas de libros, mi historia anonimizada en un panfletario. Abrazos de extraños que decían, me salvaste. Pero la curación tenía fisuras. Pesadillas ocasionales, mi tío susurrando maricón en la oscuridad. Discusiones con Héctor sobre hijos, adopción. Quizás. Mi miedo a repetir patrones. Seremos mejores. Juraba él. Y yo lo creía. Porque el amor. El verdadero. Es un acto de fe diaria. Juan y yo viajamos a la Costa Daurada en agosto. Solos. Como en los viejos tiempos. Nadamos en Calafell. El mar salado lavando sales antiguas. Te quiero. Papá. Dije. Flotando. Y yo a ti. Hijo. Más que a la vida. Regresamos bronceados. Con conchas en los bolsillos como talismanes. El otoño trajo estabilidad. Héctor y yo nos mudamos a un loft en el Eixample barcelonés. Pero Lleida seguía cerca, visitas semanales. Juan ahora abuelo honorario de un cachorro labrador que Francesc trajo a casa. Mi tío salió en condicional en octubre. Mudándose a un pueblo olvidado en el Priorat. Solo con viñedos y remordimientos. No contactó, mejor así. La Navidad de ese año fue en el nuevo hogar, árbol con luces LED. Turrón de Alicante. Juan contando chistes catalanes. Brindamos por ausentes y presentes. Por cicatrices que cuentan historias. A la familia elegida. Dijo Héctor. Y besé su mano. Sabiendo que era verdad. Hoy. Camino por la orilla del Segre. Víctor de 29. Con Héctor a mi lado y Juan esperándonos en casa con sopa caliente. El río fluye. Indiferente a los secretos que arrastra. Pero yo ya no me ahogo. Hablar duele. Pero el silencio mata.
Y en Lleida. Bajo el sol eterno. Elijo vivir, gay. Adoptado. Voz inquebrantable. ¿Y tú? ¿Qué secreto guardas que te ahoga? Libéralo. Antes de que sea demasiado tarde.